Muy buenas noches, compañeras y compañeros. En primer lugar, quisiéramos enviarle un saludo a nuestro compañero enfermo que no pudo estar aquí. Estuvo con nosotros Epigmenio Ibarra hace cerca de un mes en Tlalpan y ni modo, o sea, trataremos de ver algunas de las cosas que él planteaba. El tema duro que traemos, que lo presentamos hace un mes, que tiene que ver con corrupción e impunidad en nuestro país, es un tema de todos los días. Es un tema que hace rato que estábamos platicando, cada día se suman y se suman y se suman casos y cada vez más complicados. La situación es más o menos como sigue. El problema concreto es que si ya se le ha hecho preguntas a todo el país, en todo el país, sobre varias cosas. Sobre la justicia, la igualdad, la legalidad en nuestro país. Resulta que cerca del 90% de la población en México contesta que no hay justicia, no hay igualdad de oportunidades y lo más importante, que no se cumplen las leyes. Cerca del 90%. Entonces, ¿por qué seguimos como estamos? ¿Por qué nunca no hemos logrado? Evidentemente, sabemos de los fraudes electorales que han hecho en el país, muy específicamente el del 88 a Cuauhtémoc Cárdenas y después los dos fraudes a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué? ¿Cómo es que se da ese asunto? Con ese porcentaje de gente en contra, lo que sucede es que en el país tenemos una clase política que no son solo los políticos, también hay empresarios grandes metidos en el asunto. Ni tampoco son todas las gentes que pertenecen a algún partido, son las clases, los de arriba de todos estos, que lo que quieren es que no cambie nada, porque a ellos les va muy bien como están las cosas. No hay otro país en donde ese tipo de gente logre ganar más dinero que lo que se gana en México. No hay. Entonces, están tratando de que no pase nada cuando la inmensa mayoría de la gente ya no sabe qué hacer. ¿Por qué no se cumple la ley? Por ejemplo, bueno, nosotros desde que estudiamos en la primaria nos dijeron que el país estaba dividido, el gobierno de nuestro país está dividido en tres. El ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que eran tres poderes autónomos. Sabemos que no son autónomos. Sabemos que el ejecutivo controla. Sabiendo eso, nos hemos metido por muchos años a tratar de crearle contrapesos al poder. Contrapesos que van desde, digamos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y muchos órganos autónomos como las fiscalías electorales y muchos otros que son autónomos. Es más, el Instituto Nacional Electoral es un organismo autónomo que no depende de la Secretaría de Gobernación. Para los más jóvenes, solo les digo una cosa: antes de que hubiera un instituto, las elecciones las organizaba el propio gobierno. El gobierno las organizaba. ¿Y cómo se decidía quién ganaba? Fíjense cómo era la ley. Resultaba que agarraban los resultados de todos los diputados y decían, este fue el ganador. ¿Quién daba el acta de ganador? El gobierno. Entonces entraban
a la Cámara de Diputados, y esos diputados lo primero que hacían era empezar a darle validez a cada uno de esos distritos. Decían, el distrito tal, aquí hubo tantos votos para este, tantos para este y tantos para este. ¿Hay alguna cosa en contra? No, y se votaba. Entonces ese ya era diputado. Y así hasta terminar, y se conformaba el Congreso. Entonces, por ley, ese Congreso formado así se convertía en colegio electoral. Y ese colegio electoral era el que decía si las elecciones para presidente eran legítimas y además quién había ganado. Así se hacían las elecciones, así se hicieron hasta el 1988. En la elección de Cuauhtémoc fue ese colegio electoral el que determinó. Entonces, peleamos y peleamos para sacar de gobernación la organización electoral, y construimos un instituto electoral, que ese instituto electoral en el año 2000 fue capaz de decir el PRI no ganó, y ganó Fox, ¿se acuerdan? Pero por primera vez contaron los votos. Nunca se habían contado los votos en nuestro país. Era un asunto simple y llanamente no se contaban. ¿Cuál era la regla? Que el candidato del PRI cada elección tenía que sacar más que el anterior. Y ahí iban. Hasta cuando llega Cuauhtémoc, que según esto tendrían que sacar 21 millones de votos y sacaron 14. No le pudieron meter más. Entonces, todos los organismos que nacieron autónomos luego fueron cooptados por el propio sistema. Van siendo cooptados porque de pronto, ¿quién va a nombrar a esos órganos? Pues las cámaras. Entonces, los van metiendo y los van metiendo, y entonces vamos perdiendo. No hemos logrado un sistema democrático en el país. Y mucho de eso tiene que ver con la corrupción. Hace un rato escuchaba al compañero de la CENTE, y es muy importante nada más mencionar que la CENTE como tal es de los únicos movimientos obreros o de otro tipo sociales que se han mantenido. En este país, las organizaciones obreras fueron cooptadas hace muchos años. Las organizaciones obreras, pieza fundamental en lo que fue la Revolución Mexicana y que se acabó hace muchos años, produjeron una clase muy importante que luego fue cooptada, y las dirigencias fueron corrompidas con el propósito no de liderear y defender los derechos de los trabajadores, sino de controlar a los trabajadores para evitar movimientos y un asunto de brazo electoral. Eso simple y llanamente. Pero dense cuenta de una cosa: la nacionalización petrolera empezó con un movimiento sindical, con un movimiento de los trabajadores exigiéndole a las empresas extranjeras un asunto concreto de salario. Y en esa negociación las compañías extranjeras dijeron que no iban a pagar lo que estaban pidiendo. Se llevó el asunto a la Junta de Conciliación, se le dio razón a los trabajadores y las empresas dijeron no aceptamos. Se fue hasta la Suprema Corte dijo que tienen razón los trabajadores, y en ese momento las empresas decidieron no pagar. Fue entonces cuando Lázaro decretó
la nacionalización. Hoy, la desnacionalización de la industria petrolera, la mayor industria de nuestro país, se da gracias a esa compra de esos trabajadores. Hace unos días, en lo oscurito, se volvió a elegir a Romero de Champs por otros 6 años como dirigente nacional. Romero de Champs no ha hecho absolutamente nada por la defensa de la soberanía del país y de lo que es la industria petrolera. Pero Romero de Champs es una persona que es senador, ha sido varias veces senador, lo seguirá siendo en muchas otras cosas, pero además es inmensamente rico. O sea, es el gran operador de lo que fue el Pemex Gate, el sacarle dinero a Pemex para entregarle a la campaña política del PRI con la Bastida. Bueno, lo que quiero decir es que esa corrupción de los líderes sindicales no es solo de los líderes sindicales. El problema es que la corrupción mata. No solo es un asunto de dinero que se llevan. Hemos visto corrupciones en donde se desvían recursos para cuestiones de salud, en donde de pronto se entregan medicinas falsas, medicinas caducas que se cobran, que se pagan. Lo que digo es que la corrupción mata. La corrupción no solo es un asunto de, llámenle moral, yo diría de ética, sino es un asunto económico. Cuando la corrupción en un lugar se establece como en México, la corrupción se lleva cantidades inmensas de lo que debería de ser para toda la gente. La corrupción en México la estamos viendo por todas partes. Digamos, hemos presenciado las cifras de los robos de gobernadores, de muchos gobernadores, 17. ¿Quién sabe cómo andan los demás? Pero de 17 sabemos. Y de pronto se dan casos de gente que está acusada de un desvío y robo de recursos de más de 75,000 millones de pesos. De ese tamaño es la bronca. Un gobernador, el de Veracruz, andan muchos huyendo, evidentemente, otros los están agarrando fuera del país, pero en muchísimos casos no se investigan las cosas y no se aclaran. Por ejemplo, hay un caso que está saliendo a cuentagotas que es muy importante, que tiene que ver con el caso de el que fue director de Pemex, Emilio Lozoya. Hemos visto videos y hemos visto declaraciones muy importantes. Desgraciadamente son declaraciones en otro país. En otras palabras, esas declaraciones que se están haciendo allá no tienen por qué ser válidas en una corte en México. Eso es cierto, eso no hay ninguna duda. El problema no es ese. El problema es que de pronto resulta que ya tenemos información de a qué nombres salieron los cheques y todas estas cosas. Y todos los días salen cosas de esas. Hoy mismo aparece que en el Perú, al vicepresidente del Perú, lo sentenciaron a no sé cuántos años por corrupción con la misma empresa, con Noverdich. Y entonces, ¿y en México qué sabemos? Lo último que sabemos es el último procurador que tuvimos, el procurador Cervantes, el día de su renuncia a la Procuraduría, dijo: ya dejé todo arreglado y dejé una investigación completa del caso de la corrupción más grande
en los últimos tiempos en toda América Latina. Pero hasta ahí subimos. No sabemos nada más. No sabemos si la Secretaría de Hacienda, si la Procuraduría está investigando dónde se fue el dinero, qué pasó con eso, porque hay una cosa muy clara. En las declaraciones, lo que se dice es que los primeros 4 millones de dólares que le entregaron fueron para la campaña de Peña. Para eso fueron. Eso es lo que se dice allá. Nosotros no somos jueces ni el aparato de justicia, pero eso es lo que se dice en un jurado, en un juicio, donde están los acusados diciendo las cosas, aceptando las cosas que ellos hicieron. Y el problema es que en México no pasa nada y no va a pasar. El problema está ahí. Entonces, las últimas cosas que han pasado en este mes, evidentemente son esas dos, pero hay una cosa muy importante, que es la discusión que hoy se está dando y la lucha que hoy se está dando en las calles. A la misma hora, en este momento, hay compañeros marchando del Ángel de la Independencia al Senado. ¿Por qué están marchando? Porque Peña requiere de una posibilidad más grande que lo que le da la Constitución. Peña requiere, ante el proceso electoral siguiente, tener la capacidad de enviar al Ejército, Marina y Fuerzas Federales a cualquier lugar del país. Por encima, dense cuenta de una cosa, la Constitución hoy, o sea, nuestras leyes hoy, permiten que el Ejército vaya, siempre y cuando pasen dos cosas, avisen y estén subordinados al mando civil, es lo que dicen. Pero se inventaron una palabra, seguridad interior. Todos sabíamos que el Ejército y la Marina son instituciones para defendernos de ataques de fuera, uno, y para ayudar a la población en casos internos. De pronto resulta que ahora los quieren hacer que hagan labores de policía, de investigación, que de pronto resulte que ellos puedan consignar, que es una labor constitucionalmente que depende de los civiles. Por eso es que se habla de la militarización del país. Y nos hemos enterado de una cantidad increíble de declaraciones de gobernadores. El gobernador de Guerrero declaró: en Guerrero los únicos que violan los derechos humanos son los narcos. Eso declaró. Cuando tenemos 1001 casos de los abusos y de los asesinatos del ejército mexicano en Guerrero, coño. Cuando lo sabemos, no solo nosotros, quiero decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó a nuestro país por un caso al que se le dio seguimiento, el caso Radilla. El caso Radilla, que sucedió en 1974, fue una desaparición forzada del ejército. Y entonces de pronto resulta que el gobernador de Guerrero dice: aquí los únicos, dejen que entre el ejército, porque aquí los de los derechos humanos, los que están en contra, no es el ejército, sino son los narcos, cuando es un desastre. No hay una organización de derechos humanos, ni nacional ni internacional, que no se haya opuesto y que no se oponga en este momento en el que se sabe que en el Senado, con toda esta presión, le van a cambiar unas cuantas cositas al asunto. Y
y lo que quieren es aprobarla hoy en la noche, en la madrugada, ahorita se está discutiendo en comisiones, pero quieren aprobarla hoy en la noche para pasarla mañana a la Cámara de Diputados y que el viernes se vote en la Cámara de Diputados. De ese tamaño está el asunto. Es obvio que hay una serie de conflictos. Hoy, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, una ley bastante menor. ¿En qué sentido? En el sentido de que esto es, la ley de seguridad interior implica la militarización, implica que los civiles no estén por encima en las localidades de lo que pueda hacer el ejército y la marina. Eso es una cosa enorme. Bueno, hoy se trató de pasar en la Cámara de Diputados una ley que es la ley del mando único. Eso quiere decir que todas las policías municipales tengan un solo mando. En otras palabras, deje de existir la policía municipal para que se convierta en una policía estatal. Hay muchos municipios que están en contra de ese asunto y mucha gente que está en contra. El hecho concreto es que la quisieron aprobar hoy y no se aprobó. No hubo quórum, se salieron la mayoría y solo quedaron 210 diputados. Necesitaban 251 votos asistentes para poder hacerlo. Así está el pleito. ¿Por qué está así el pleito? Por una razón. Porque a donde vamos es al año de la elección. Y entonces lo que traen encima es cómo hacer para transitar, para eliminar todas aquellas cosas que ya sabemos. ¿Y cómo le van a hacer con el caso Lozoya? ¿Cómo le van a hacer con los gobernadores? ¿Cómo le van a hacer con todo eso? Bueno, de pronto resulta que tenemos un rato largo de no tener procurador general de la República, de no tener el fiscal electoral, y ya empezó el proceso electoral, y seguimos. ¿Y por qué no? Miren, de pronto resulta que en el Senado se iba a aprobar el fiscal, ya no iba a haber procuraduría, iba a haber la Fiscalía General de la Nación. Y entonces, ¿y por qué no se aprobó? Porque la forma de elección la propuesta era que lo nombrara Peña. Y entonces todo el mundo de pronto, bueno, alguna mayoría de por ahí dijo, no, nosotros lo nombramos, mande usted una terna, y no quiso. Y así, por eso está empantanada. O sea, no tenemos procurador, vaya. Entonces, ¿qué creo que tendríamos que hacer? Bueno, en primer lugar, acompañar a todo esto que se está haciendo con tal de frenar estas cosas. En segundo lugar, convertirse todo mundo en vigilante, porque a lo que vamos es a la elección más sucia que hayamos tenido. Entonces, es fundamental meternos a la vigilancia. Lo único que necesitamos es democracia. No vengo a decirles por quién voten por el que quieran, pero que tengamos democracia, que tengamos una elección limpia, y eso sí lo tendríamos que hacer todos nosotros. Esa sería una obligación de nosotros. No dejar solos a los maestros que están luchando, no dejar solos a los compañeros de derechos humanos que están luchando, no dejar a los compañeros que van hoy al Senado, que están luchando. Desgraciadamente esto se había citado con mucho más tiempo, pero yo creo que deberíamos estar todos ahí porque es un asunto muy importante, y desde ahora meternos todos a ver cómo le vamos a hacer para denunciar y para evitar la compra de voto que viene para la próxima vez. De otra manera, compañeros, vamos a seguir creciendo el porcentaje de gente que está en contra, de gente que dice que no hay justicia, de gente que dice que no hay igualdad de oportunidades, pero
ellos van a seguir gobernando, esa clase política. Se ponen de acuerdo. Pero eso representa menos del 5% de la población. De los demás depende de defender la libertad de voto de cada uno de nosotros. Vamos haciéndolo. Gracias. Pues ya dijo todo Javier. Nos vemos, vámonos a la marcha. Suscribo todo y abundo en más. El tema es impunidad, corrupción. Los mexicanos estamos tan acostumbrados a oír la palabra corrupción que prácticamente se vuelve parte de nuestra, pues de nuestro cinismo histórico, ¿no? ¿Sí? Hemos volvido a ser corruptos. Pero pero esto, a ver, hay de corrupciones a corrupciones, ¿no? O sea, esta jalada de equiparar la mordida a un policía con morderle 34,000 millones de pesos al presupuesto de todos los mexicanos, no hay comparación, ¿eh? No es lo mismo el embute pequeño que le damos a estas pequeñas instituciones como el policía, como el servidor del ISSSTE o del IMSS o de la delegación. Claro, siempre y cuando no juntes, no le dejen ahí como a Monreal como si nada una bolsa con 10 millones de pesos. Como si nada, ¿sí? Pero no es lo mismo eso que lo que estamos viviendo en este momento. La tesis que he estado yo trabajando, a lo mejor va a ser un próximo libro, es que vivimos en una auténtica cleptocracia. No vivimos en un régimen ni democrático, ni republicano, ni federal. Es decir, las tres definiciones de la Constitución no tienen nada que ver con la naturaleza real del sistema. La cleptocracia es el gobierno de los ladrones. Es un sistema establecido de tal manera que tú no puedes ingresar al sistema político si no te corrompes, si no formas parte. Y nos quieren hacer creer que no puede gobernar nadie más este país si no forma parte de esa cleptocracia. Por eso quieren expulsar a López Obrador. Pero también por eso me preocupa que López Obrador de repente dé guiños de estar dispuesto a negociar con la cleptocracia. Por ejemplo, ¿sí? La cleptocracia incrementa su nivel de robo en la medida en que incrementa la incertidumbre de su permanencia en el poder. ¿Sí me explico? Es decir, estos gobernantes son más corruptos que incluso la corrupción que vivimos o que vivieron nuestros padres o nuestros hermanos en la época de Echeverría, de López Portillo, porque ya no tienen la certeza de que van a seguir gobernando. No solamente a nivel federal, a nivel estatal, a nivel de jefe de gobierno, a nivel delegacional. Desgraciadamente, como no destruimos la cleptocracia ni construimos otro sistema, la cleptocracia se acomodó a la alternancia. Entonces, ya sea que se pase en el poder PAN, PRI, PRD y ahora Morena, van a seguir en los mismos esquemas de pacto de impunidad y de robo, porque esa es la naturaleza que ha hecho funcionar ese sistema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se está rompiendo ese sistema, que está llegando a unos niveles de desastre internacional, que nos hemos vuelto los parias internacionales en materia de corrupción. No hay otra nación en América Latina clasificada como con mayor corrupción que la mexicana, que la nación mexicana, que el sistema político mexicano. Porque escuchamos muchos casos de Brasil. En Brasil cayó Dilma Rousseff con una acusación que aquí nos daría risa. Porque de lo que acusaban a Dilma Rousseff en Brasil,
es lo que practican todos los políticos mexicanos, ¿sí? De haber ocultado saber que podía haber sobornos en la campaña del PT. Y han hecho de la justicia un método de venganza política, pero está funcionando la fiscalía en Brasil. En Perú, que menciona Javier, lo mismo ha sucedido. El problema con Odebrecht en Perú es que primero salieron los escándalos a nivel mediático y solo hasta que salieron a nivel mediático se vieron presionados los fiscales y el Ministerio Público en Perú para actuar. En Panamá igual, en Guatemala igual. Hay 12 países donde está el escándalo Odebrecht. ¿Cuál es el único país donde no hay un solo detenido por Odebrecht? México. ¿Cuál es el país que no tiene fiscales para investigar Odebrecht? Ni fiscal anticorrupción, ni fiscal electoral, ni fiscal general. México. Ahí está descrita gráficamente la cleptocracia. Pero además, podríamos ir sumando todos los escándalos de este gobierno y todos tienen que ver con grandes escándalos de corrupción, aunque los quieran minimizar. Desde el reparto de las televisiones digitales, señores, se nos ha ido de noche, a los partidos políticos se les ha ido de noche. Se repartieron 10,5 millones de televisores en todo el país que costaron el doble de lo que debían haber costado. El gobierno el gobierno de Peña Nieto pagó con los impuestos más de 29,000 millones de pesos por repartir unas televisiones digitales que no sirven para nada, porque no tienen conexión a internet. ¿Sí? Pero ¿a quién enriquecieron? A 3 empresas. Una de esas vinculada al gran jerarca del PAN llamado Diego Fernández de Ceballos, y la otra vinculada a Gerardo Ruiz Esparza, el secretario del Socavón. El secretario del Socavón Express, intocable. Le han confirmado una y otra vez todos los escándalos, desde lo del tren, que coincide con lo del escándalo de la Casa Blanca, el tren México-Querétaro, lo del aeropuerto de la Ciudad de México, lo de OHL, toda la millonada que se le está pagando a OHL para justificar el alto costo del peaje de esas malas carreteras que construyó OHL en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Puebla, por ejemplo. Así me puedo ir por áreas y por áreas y por áreas de gobierno. Dicen que el señor José Antonio Meade pues tiene cara de buena persona, ¿verdad? Porque así como que los mexicanos nos encanta la cara de tontos que tenemos así. Es buena persona, mira, te saluda bien. O sea, nos vamos por las formas. Señores, José Antonio Meade es el guardián de los secretos de la cleptocracia mexicana desde Ernesto Zedillo a la fecha. José Antonio Meade y su padre, Dionisio Meade, estuvieron en el gran fraude multimillonario al pueblo de México llamado Fobaproa. Son los que ayudaron a Zedillo en la Cámara de Diputados a convertir en deuda pública, o sea que estamos pagando todos nosotros, 552,000 millones de pesos de los bancos, ¿sí? De los bancos privatizados por Salinas. Y luego crearon el IPAB. Y luego desde el IPAB están y siguen alimentando con dinero público a los bancos. Claro, pues por eso van a atacar a López Obrador cuando dice que le va a pagar 3,500 pesos a los ninis. Claro, ¿de dónde va a sacar ese dinero? Si los tenemos que seguir pagándole a los bancos. Tenemos miles de millones de pesos comprometidos del recurso público mexicano para pagarles a estos defraudadores. ¿Quién hizo esa ingeniería? El señor José Antonio Meade. ¿Quién fue el artífice de la deuda y el endeudamiento y el sobreendeudamiento del país y de las entidades federativas que ahora le está costando el 50% del PIB a México? José Antonio Meade. Gracias al señor José Antonio Meade, cada uno de nosotros tenemos una deuda de 220,000 pesos. Todos, desde el más niño hasta nuestra abuelita, ¿no? ¿Sí? Me estaba acordando de la película, ¿cómo se llama? La película esa de Walt Disney. Desde Coco hasta
hasta el frijolito que llevamos dentro ya tiene una deuda, ¿no? Por varias generaciones. Y ese es el señor José Antonio Meade. El señor José Antonio Meade es el que encubrió la estafa maestra de la Sedesol, es el que aplicó los recursos financieros para la operación electoral en el Estado de México y comprar el voto en este año. Es buena persona. Claro que es buena persona. Sí, para el robo. No tiene casa blanca, no tiene casa en Malinalco, no tiene la cara fea como Miguel Ángel Osorio Chong. Saluda, está hasta güerito, ya veo que a nosotros nos gustan esas cosas de que, perdón por los güeritos, perdón por la discriminación positiva. Dejémonos de mamadas, él es el artífice, el guardián de los secretos de 40 años de alta corrupción en México. No es el que se diferencia de Peña, es el que lo va a cubrir. A él, a toda la banda Tlacomulco y por si fuera poco, a toda la banda de Felipe Calderón con el que trabajó también, ¿sí? Y por si fuera poco, a una buena parte de la banda de Vicente Fox que ya, pues por eso lo está apoyando, ¿no? No lo hizo porque estuviera probando los productos que quiere legalizar. No, no lo hizo bajo el efecto canábico. Lo hizo bajo el efecto cleptocrático más claro. Se están cubriendo las espaldas ante el riesgo de que esto se les derrumbe con la llegada de otro grupo político, de otra clase política, de otro gobernante. Pero por si fuera poco, no les basta tener a un candidato como José Antonio Meade y entonces necesitan la ley que estaba mencionando Javier González. La ley de seguridad interior es la ley del candado de la corrupción. Es la pieza que faltaba en el rompecabezas cleptocrático de Peña Nieto. Ya vendió petróleos, o sea, ya vendió los recursos naturales, ya vendió la energía, ya vendió las minas, ya casi vendemos el agua, ya vendieron en los servicios educativos, ya vendieron buena parte del territorio nacional. Mande. Las líneas aéreas. 25% del Golfo de México está ya comprometido a compañías petroleras transnacionales. Entonces no nos hagamos, al ejército lo necesitan para eso, para proteger todos esos contratos que se le han dado durante el periodo de Peña Nieto. ¿Sí? Inventan un término que es seguridad interior y en los 43 artículos de esta ley no hay una sola definición de lo que es seguridad interior. Mezclan seguridad pública con seguridad nacional para inventar el término de seguridad interior. Pero es la ley que los militares están exigiendo porque ellos también quieren impunidad. Esa es la condición que les está poniendo a Peña y a la clase empresarial en las Fuerzas Armadas. Si tú me quieres usar para reprimir, para proteger intereses, a mí también me tienes que dar impunidad. Porque también el ejército se corrompió. Porque ninguna institución puede quedar inmune al efecto tóxico del crimen organizado si tú la mandas a combatir el crimen organizado sin una modificación sustancial de la impunidad en México y obviamente sin una modificación sustancial de la política de seguridad pública. Tan solo un ejemplo. A ver, ¿ustedes creen que Ayotzinapa es un caso nada más difícil porque hay 43 estudiantes desaparecidos que eran de la normal? ¿Por qué es difícil Ayotzinapa? ¿Por qué se ha vuelto? ¿Mande? Porque el ejército está metido presuntamente en una de las líneas de investigación fundamentales en el negocio de la heroína. Ese negocio que genera alrededor de 13 millones de dólares mensuales, es el que dijeron, a ver, no nos metan a los investigadores internacionales ni a elementos del Ministerio Civiles
porque van a romper nuestro pacto de impunidad. Nosotros estamos ahí en Guerrero matando gente a cambio de recibir algo. ¿Sí? Y perdón, pero no son los soldados los que están en este asunto de corrupción, son mandos militares medios y altos, que son los que están exigiendo esta ley, igual que los marinos. En 6 años del gobierno de Peña, entre Calderón, el último año de Calderón y el último y estos 5 de Peña, se invirtieron 2.500 millones de dólares en compra de armamento. Díganme ustedes, ¿en dónde están los documentos? ¿Dónde están las licitaciones? ¿Dónde están y a quién se compraron esos armamentos? Es información reservada. No podemos tener acceso a esos 2.500 millones de dólares para saber a quién se los compraron. Digo, no hay que ser muy inteligentes para decir que se los compraron a Estados Unidos. Ese es el negocio. La Ley de Seguridad Interior es una ley para hacerle la guerra al pueblo, no para defender al pueblo. La única definición, aquí lo tengo, que dice que es uno de los artículos más peligrosos de esta ley, con todo y que tiene muchos artículos peligrosos, pero el artículo 6º dice: las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán, sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7º de la Ley de Seguridad Nacional. En los últimos informes que conocemos, del 2013, 2014, 2015, ¿saben cuáles son las agendas nacionales de riesgo? Delincuencia organizada, conflictos agudos, focalizados. ¿Qué significa eso? Anarquismo. Pobre Bakunin, lo van a ir a perseguir. Anarquismo. ¿Quién es anarquista según la definición de quién? Terrorismo. Flujos migratorios descontrolados. ¿No les suena eso a la matanza de San Fernando? Corrupción e impunidad, así en términos genéricos. Ciberseguridad. Tráfico ilícito de mercancías en fronteras y mares, desastres naturales, pandemias y subversión. ¿Qué significa subversión en términos militares? Los que están en contra de las instituciones. Punto. No es una ley para proteger al ciudadano, lo dice explícitamente el artículo 1 de esta minuta que están ahorita aprobando en el Senado. Dice, es una ley para proteger a las instituciones. Y en México, gracias a Peña Nieto, la corrupción es una institución. Eso es lo que tenemos que romper. Eso es lo que está en juego con esta Ley de Seguridad Interior. Y por eso es tan peligrosa. Pero ojo, no tengamos miedo. Porque esta ley está hecha justamente para mandar también otro mensaje, ¿no? Ahí va a venir el ejército contra ustedes, por revoltosos, contra Taibo, contra la brigada, contra todos, ¿no? No tengamos miedo, y se los digo de veras sinceramente, porque nunca como ahora, esta bola de legisladores que la van a aprobar habían quedado tan en minoría frente a la sociedad. Ahorita la senadora Padierna lo dijo muy claro en las comisiones. Ustedes podrán tener mayoría aquí en este recinto, pero son una ínfima minoría en las calles, frente a los organismos internacionales, frente a la Iglesia Católica incluso. Hay obispos que están ya señalando que esta ley es muy peligrosa, frente a académicos de derecho y de derechas incluso. Es decir, se ha armado un consenso tan grande en contra de esta ley que lo único que le quedó a este que ha volvido a ser pendejo fue decir, convoco a un diálogo nacional el viernes lo dijo, ¿no? Convoco al Senado a un diálogo incluyente para que entonces la ley pueda escuchar a otras voces. ¿Cuáles otras voces, señor? El 99% de las voces está en contra. Tuvieron que llevar, como dice Javier, de manera lamentable, como acarreados a 7 gobernadores.
¿no? El único, de veras, el único papel crítico fue ahí el de Miguel Ángel Mancera. Pero tampoco yo no sé para qué se prestó a eso. Es que ya está de nini. Ni candidato ni dirigente, pero bueno. Llevan a 7 alcaldes. Este país tiene 2.500 municipios. A 7 alcaldes. Llevan a este monumento de honestidad y de verdad, llamada Miranda de Wallace. Llevaron a Isabel Miranda de Wallace y les dijo, ustedes tienen que aprobar esto, ¿no? En fast track, sin cambios, que no haya cambios a la minuta de la Cámara de Diputados, porque lo necesitamos urgentemente para el 15 de diciembre. Esta señora representa realmente a la sociedad civil, representa realmente a alguien, ¿sí? Pues a Peña, ¿no? Son las organizaciones paraestatales del gobierno. Por eso te les digo, no tengamos miedo, tengamos la certeza de que por primera vez en 5 años, incluso lo estoy observando mucho más que con la ley energética, la reforma a la Constitución en materia petrolera, que en un guadalupanazo como en estas fechas fue aprobada, desmovilizada la sociedad, López Obrador infartado, técnica y literalmente, y colapsado el movimiento, ¿no? Y ahora no. Ahora, incluso si la aprueban, que se vuelva Peña Nieto el titular de un gobierno que se va a volver un paria internacional. Porque no hay estados democráticos como los europeos que acepten firmar convenios y tratados comerciales con países que tengan legislaciones que violen derechos humanos. ¿Sí? Porque es una ley directamente hecha para la impunidad a la violación a los derechos humanos. Entonces, estamos en ahora sí que estamos en este tramo, en este último tramo, y obviamente va a ser muy difícil el año que viene, ya lo es ahora, pero no perdamos la claridad, de veras, no perdamos la claridad. Es derrumbar la pared. Va a tardar años desmantelar una cleptocracia, pero también se puede derrumbar. Gracias. Pues sí, ahí está. Espérame. Aquí a ver qué respuesta nos da. ¿Qué vamos a hacer si desde los púlpitos, con la llegada de este señor Carlos Aguiar Retes, con 3 fundamentos que ya confesó abiertamente: vengo a defender la ley de seguridad interior, vengo a luchar contra el aborto, vengo a patear los matrimonios entre gente del mismo sexo? Eso lo vamos a escuchar a partir de febrero, cuando este señor se pone su gorro cardenalicio y da instrucciones a todos los que ahora están haciendo fila en la basílica. ¿Qué respuesta nos das a eso? Yo no quiero creer en ese credo que nos van a imponer desde el púlpito. Quiero creer en otra visión de país. Claro. Pero por decirlo en internet, he recibido amenazas de muerte. ¿Qué me queda hacer? ¿Esconder la cabeza? No, para nada. No, hombre, pero ¿cómo crees? El futuro cardenal ya se chingó si viene con esas cosas. Ya lo dijo A él. ver, no, por eso entonces ya se chingó. Te voy a decir por qué. Porque las libertades que se han conseguido ya forman parte de un proceso cultural de nuestro país. Porque pasamos de un asunto de a ver si nos dejan o no,
pasamos a un asunto cultural, porque están basadas en las libertades individuales. No hay nadie que haya luchado por las leyes que tenemos que esté propugnando o proponiéndole a una mujer que aborte. No. Lo único que estamos haciendo es, si una mujer decide abortar por la razón que ella quiera, apoyarla. Nada más. ¿De verdad han oído a alguien diciendo hay que todo el mundo aborte? No, es un problema de libertad. De verdad, díganme a alguien de los que hemos luchado por esas leyes que ahora resulta que no vamos a poder convivir, con los compañeros y compañeras porque han decidido amar a la persona que le dé la gana. Nosotros nos vamos a meter a la chingada con el cardenal. Bien dicho, bravo. Solo agregaría esto. Por fortuna, en México hay 85 millones de católicos, digamos, o dice la iglesia. Y al cardenal, pues no lo elige ninguno de esos 85 millones de católicos, lo elige un señor que está en el Vaticano y lo nombra su vicario. Pero los mexicanos que son católicos sí eligen a las autoridades y sí eligen, si ellos quieren, con o sin influencia del sacerdote, orientar su voto. Pero lo que hemos visto en los últimos 20 años de la era Norberto Rivera en la Ciudad de México es que Norberto Rivera perdió todas las batallas culturales. Todas. El protector de pederastas, paradójicamente, se avienta en contra de las leyes de los matrimonios del mismo sexo. El mercader de la basílica, que vende los derechos de la imagen de la Virgen de Guadalupe, acaba en el descrédito absoluto. El protector de Angélica Rivera y el gestor para que se casaran en el Vaticano, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, a pesar de que violaban el derecho canónico, acabó peleado con Peña Nieto. El hombre que llegó ahí gracias a los oficios de Marcial Maciel está acabando en el basurero de la historia como Marcial Maciel. ¿Sí? Entonces, Monsiváis decía una cosa muy importante: hay batallas culturales ganadas que difícilmente van a cambiar aun cuando nos manden a un troglodita, ¿no? Entonces yo creo que me preocupa más la elección federal que lo que diga el señor Aguiar Retes, la verdad. Pero hay que considerar que de esos 85 millones de católicos, muchos viven en zonas marginadas, donde lo que diga el señor cura es la voluntad de Dios y hay que seguirla. Estoy pensando de inmediato, por la cercanía de la ciudad donde vengo, en la Sierra de Zongolica, sí, que históricamente es una belleza y está con todo lo que puede haber dado en la historia de nuestra ciudad, o sea pero también país. Tengamos en cuenta que ya la iglesia no es tan monolítica y que hay muchos sacerdotes y muchos obispos que no están en una misma línea. Y entonces también aquí la iglesia va a contar, pero no va a depender verticalmente de una persona. No, o sea, lo que diga Aguiar Retes no se va a traducir en la urna. ¿Por qué? Porque por fortuna, ¿dónde está Benito Juárez? Por allá, ¿verdad? Por fortuna tenemos a un señor que separó el Estado de la Iglesia. Y eso es lo que hay que defender, el Estado laico, que lo entienda López Obrador. Ok, gracias. Primeramente, buenas noches a todos, compañeros. Un
un reconocimiento a Genaro y a Javier por esta gran explicación que luego se ve que atrae a la gente al explicar los puntos claves de esta ley que quieren aprobar y que creo que ya se aprobó en comisiones, ya va el dictamen según un tuit de Reforma. Pero bueno, mi pregunta es la siguiente, Genaro. Perdón por la palabra, pero qué pinche necesidad de Andrés Manuel, no de Andrés Manuel, yo creo que ahí tiene que ver Yerko Poletsky, de buscar una alianza con un partido como Encuentro Social, cabrón. O sea, si de por sí andamos en la mira, todavía con esto, cualquier cosita que diga algún diputado del PES, o haya dicho antes un diputado del PES, ahí va, a ir relacionado con Morena o Andrés Manuel. O sea, no sé en qué punto Morena se erró en haber hecho esta alianza, porque no concuerda. Si mi voto sigue siendo para Andrés Manuel, pero de todo, desde el 2006 que vengo apoyándolo, esto sí me tambaleó, porque ¿cómo carajo nos podemos aliar ante un partido que fue en alianza con el PRI en el Estado de México y ahora en la elección presidencial se alía a nosotros? O sea, no entiendo. Estamos hasta la madre de toda la corrupción de este país, pero cosas como estas dices, cabrón, el único camino que tenemos también nos lo están chingando entre mismo Morena y sus altas jerarquías, porque no está Taibo aquí, pero sí le diría, oye, dale un zape a Yair, con lo que carajo, porque pues desde adentro también nos están destruyendo. Muchas gracias a todos y espero su respuesta, Genaro. Lo que yo leí hoy, los que apoyen la moción, muchas gracias a ti. Justamente estábamos platicando Javier y un servidor de este asunto. A ver, los políticos no son seres infalibles, ¿ah? Y qué bueno que existen partidos y qué bueno que deban existir contrapesos. A nadie, ni que se llame Andrés Manuel López Obrador, hay que darle un cheque en blanco. A nadie. Ni diputado local, ni diputado federal, ni senador, ni delegado, ni jefe de gobierno o gobernador. Es decir, estoy hablando de todas las autoridades que vamos a elegir. Este pragmatismo electoral de hacer alianzas con partidos creados desde la ultraderecha, porque es de la ultraderecha, y además un laboratorio de Osorio Chong, el Partido Encuentro Social, son resultado de estos cálculos pragmáticos de cuántos votos necesitamos, pero ahí va en colisión con los principios y con el discurso. Y hay un movimiento hasta donde yo vi, yo no formo parte de Morena, no tengo el termómetro, digamos, directo, pero ya hay una disidencia interna que está criticando ese acuerdo. ¿Qué va a pasar? Pues que donde hayan distritos electorales, donde haya un candidato del PES, pues haya voto diferenciado. También tenemos que aprender a hacer voto diferenciado. Para presidente, para uno, y si mi diputado o mi senador no me convence, aunque sean de Morena, o que sea de voto por otro, o anula el voto. Es decir, necesitamos una nueva arquitectura institucional y el voto hacia los congresistas es incluso tanto o más importante que el voto para presidente. Porque ya lo estamos viendo, o sea, por tener este Congreso que tenemos, están aprobando estas leyes, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor es irreversible eso, pero va a tener un costo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste y también puedo decir que tampoco sé por qué. ¿Alguien más? Buenas noches. Mi comentario y una pregunta es para Genaro, que están hablando sobre la Ley de Seguridad Interior y sobre la militarización del país. Y quiero mencionar el caso de Chiapas, las comunidades zapatistas, el pueblo de Acteal, el que justamente está por cumplirse 2 décadas de la masacre de Acteal. O sea, en los hechos ha habido militarización en el país, ahorita es legalizarla, eso sí debemos como tenerlo claro. Mi pregunta es en relación a, no podemos dejar del escenario, dejar de lado del escenario electoral a la propuesta de la vocera indígena del Consejo Indígena de Gobierno, porque
poco se toca este aspecto, como si la compañera no estuviera en la lucha también con los pueblos originarios de nuestro país. Hay documentos muy importantes desde el año pasado, el documento Y retiemble su centro la tierra, donde explican, como que no ha logrado ser comprendido por la población lo que se pretende durante esta campaña, a diferencia de 2006 que llevaron a cabo la otra campaña a raíz del surgimiento de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Nos gustaría que nos pudieran dar su opinión con respecto a este proyecto del Consejo Indígena de Gobierno, del Congreso Nacional Indígena y desde luego del EZLN, porque bueno, también es importante decir que pues son pueblos que han sido muy golpeados con esto que se llamó la guerra de baja intensidad y que está viviéndose ahí una situación de emergencia humanitaria, la militarización y la paramilitarización en el estado de Chiapas, específicamente en Los Altos. Gracias. A ver, yo creo que la compañera lo ha explicado muy bien y yo quisiera proponer una sola cosa. A mí me parece importantísimo que la compañera aparezca en la boleta, porque representa nuestras raíces que han tratado de olvidar y representa mucho más que eso. Y el problema que hoy tiene, compañera, lo que pasa es que ese documento, ojalá y lo pudiésemos distribuir masivamente, 1. 2. Yo propongo organizarnos para poner aquí y en todos los lugares estos, lugares para poder firmar. Digamos, yo no voy a firmar ni por Pedro Ferriz, ni por el Bronco, ni por Margarita Zavala, ni por el Jaguar, ni por nadie de ellos. Pero me encantaría poder firmar. O sea, lo primero es que aparezca en la boleta, con el propósito justamente de que todo el mundo pueda enterarse de las propuestas. Nadie está, muy poquita gente está enterada. Y es una obligación nuestra enterarnos de eso. Y la oportunidad es, vamos firmando todos para poder hacer que la compañera esté en la boleta, para poder informarnos. Estar en la boleta, si tú firmas por ella, tú puedes decidir por quién vas a votar después. Pero un paso fundamental es que la compañera aparezca en la boleta. Y esa es una tarea de todos, meternos a eso, organizar eso. Absolutamente de acuerdo con Javier, y creo que en esta coyuntura ha hecho falta mucho difundir la voz de Marichuy y de las comunidades zapatistas, justamente ahorita con la Ley de Seguridad Interior. Justo, ese es yo creo que hay algo que sí podría criticar del movimiento zapatista en estos 23 años de vida, ¿no? Ya toda una generación, del 94 al 20, vamos a cumplir 24 años del movimiento. Un movimiento que empezó con un gran vocero, con una gran estrategia de comunicación, se hizo para atrás. Y de repente ya no sabemos, ¿sí? Y de veras, los movimientos sociales, los movimientos ciudadanos, los movimientos políticos, culturales, no pueden hacerse sin estrategia de comunicación. Y mucho menos ahora que vivimos en una era digital o donde podemos tener tanto acceso. Yo, todas las veces que puedo, difundo los documentos de Marichuy y del Consejo Nacional Indígena y me gustaría que hubiera muchos más contenidos, ¿no? Porque ahora no tiene costo, es decir, el único costo es hacerlo y hay que difundirlo, porque creo que, imagínense, vamos a tener, si no está Marichuy en la boleta, vamos a tener a 4 candidatos de derecha contra uno de izquierda o centro izquierda, que se nos tambalea con el PES, ¿no? O sea, tenemos a Mid, a Naya, al Bronco,
y seguramente a Margarita, que son 4 candidatos a la presidencia de derecha y uno solo de izquierda o de centro izquierda. Por eso yo creo que lo que dice Javier es muy importante, hasta por necesidad de airear y de incorporar partes fundamentales de la agenda de las comunidades zapatistas y del movimiento indígena nacional tiene que estar en la boleta. Bueno, una última pregunta porque si ya estamos en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo tengo una pregunta, bueno, más bien es como un planteamiento hacia, bueno, principalmente Genaro, que es una pluma muy conocida. Uno de los sectores que más ha sufrido con los gobiernos, principalmente priistas, ha sido el sector periodístico, principalmente por pues ley mordaza, por autocensura y por crímenes. Y asesinato, exactamente. Entonces, hay personas que luchan todavía desde reportajes, pero también quieren hacer columnas, quieren dar a conocer muchos de los datos y hechos que ocurren en México principalmente, y en materia electoral va a ser un año muy interesante el 2018. ¿Crees o creen que exista una manera, digamos, segura para expresar nuestras ideas y dar a conocer? Porque finalmente existen pues los medios que son los que están alineados al sistema. ¿Cómo puedes competir? Digamos, tú quieres expresar parte de la verdad, pero pues obviamente ellos están alineados al sistema y lo que más se ve, desgraciadamente, pues es Televisa, TV Azteca, todos esos medios y no, o sea, ellos no muestran la realidad. ¿Cómo podemos hacer para que se conozca y para que ya no estemos igual, para que no voten por lo mismo? Por ejemplo, un ejemplo muy claro, si tú eres periodista y eres buena periodista, apoya a Marichuy en estrategias de comunicación. Es decir, creo que hay que hacer acciones precisas, efectivas, direccionadas, no tirar a lo loco. Es decir, también yo entiendo a muchos colegas periodistas jóvenes pues que quieren ser Carmen Aristegui, así de la noche a la mañana, y tirar trancazos, ¿no? O quieren ser Anabel Hernández y revelar el narco. Es decir, no tenemos que tener en cuenta que para llegar a ese proceso que ambas han llegado, que hemos llegado muchos periodistas, son años de oficio. Son muchos años de oficio y también mucho de estar enfrentando nuestro propio miedo. O sea, es un miedo que todos los días lo tienes y todos los días lo enfrentas. Y creo que cuando digo no hay que tener miedo, lo estoy diciendo de la manera más consciente. Es decir, hay que tener la solidez para saber qué es lo que queremos comunicar. Y hay las opciones. Yo creo que hay las opciones, pero hay que hacer también una comunicación direccionada, tiros de precisión, diría yo, sobre todo en estrategias de comunicación y con los periodistas que son muy jóvenes y que se olviden de ser youtubers, o que sean youtubers, pero de los youtubers que hacen falta, ¿sí? De los que convoquen a la acción y no a la enajenación o a la chabacanería o a pues a este dulce veneno de la distracción que tenemos los mexicanos, ¿no? Están aprobando la ley de seguridad interior y todo el mundo está pendiente nada más del partido de los Tigres. Esas son las técnicas que tiene el sistema para distraernos. No caigamos. Tampoco tenemos que estar amargados todo el tiempo, pero digo, se vale hacer el amor también, ¿no? Y el cachondeo y tener gatos y etcétera. Pero hay que hacerlo de manera direccionada, ¿sí? Y creo que hay posibilidades. Yo solo te diría que estamos luchando por la paz y hemos construido organizaciones de derechos humanos
para que en algún momento de la vida no sean necesarias esas organizaciones. Porque lo que queremos es vivir en paz. Y lo único que te quisiera decir es que ellos, esa clase política represora, tienen más miedo. Por eso están tratando de meter la ley. Lo que deberíamos de hacer es que no importa si la meten o no, vámonos en contra. Vamos a tener respaldo internacional, y no van a poder con eso. Eso es la medida de su miedo, porque tienen miedo. Entonces, todos los que se exponen, porque publican, porque opinan, claro que todo el mundo tiene un cierto miedo, pero me parece muy importante lo que acaba de decir Genaro. Hay que hacer las cosas absolutamente buscando la madurez, no buscando incendiar cosas, sino buscando la información dura, de tal manera que el miedo lo tengan ellos. De verdad. Cuando Genaro hablaba hace rato de que cuando tienen miedo de que se va a acabar este gobierno y a lo mejor no quedan, es que vemos mayor cantidad de robos internos. Es por el temor que van a hacer después. Llevémoslos a eso. Pero para eso lo único que podemos hacer es meternos todo mundo a apoyar causas. Y una de las causas fundamentales del país está dada hoy por la candidatura de Marichuy. Lo siento, pero ahí está. No, yo no digo que, yo no digo que voten por eso. Lo que digo es que se conozca el asunto. Yo lo que dije fue que cada uno tiene la libertad de votar por el que quiera. Y la obligación de todos es hacer que esa libertad que tú tienes sea respetada. Eso es la obligación de todos. Gracias. Y un último comentario nada más, que quería yo cerrar, porque ayer justamente un colega que luego me escribe cuando transmito cosas en Periscope o en Facebook Live, me dice, ¿cómo le hacemos? Me desespera la resignación de los mexicanos. Ojo, porque sí creo que esa es la única batalla cultural que no hemos ganado. Tenemos una ancestral capacidad de resignación de, nada va a cambiar. ¿Para qué hago esto? Van a seguir los mismos. Cambiemos la resignación por la indignación. En serio se los digo. O sea, la indignación es un buen motor. La indignación te hace ser digno. La indignación te hace ser rebelde y no a lo tonto. La indignación te hace estar informado. La resignación, pues, te hace votar por Peña Nieto o por Mid. Entonces ustedes ya saben. Gracias.